doctrina social de la Iglesia es un conjunto de reflexiones, de enseñanzas, de experiencia que la Iglesia aporta a la sociedad sobre temas absolutamente claves: la economía, el trabajo, la política, la exclusión, la cultura, la ecología, y eso lo hace desde una triple dimensión: una dimensión histórica, que trata de responder a cada tiempo, en cada tiempo, de una manera determinada, trata de huir de la abstracción por la abstracción, sino que trata de responder a lo que ocurre en el momento, desde una dimensión también teórica, porque aporta una serie de principios que llamamos los principios de la doctrina social de la Iglesia: la dignidad, la socialidad, la subsidiariedad, el bien común, y también con una dimensión práctica, porque pretende aportar una serie de orientaciones para la acción, especialmente de los cristianos, pero también para todas las personas que quieran acoger ese pensamiento. Con lo cual es el conjunto de enseñanzas de la Iglesia basadas en una respuesta a un momento histórico, con el fundamento en unos principios y basado en una orientación práctica para transformar la realidad. Siempre que hay alguna cuestión en la Iglesia o se reflexiona sobre lo social, lo hacemos valorando desde criterios de la política más cotidiana: izquierda, derecha, socialista, liberal, y yo creo que nunca ningún papa ha encajado en esas coordenadas. Nos hemos encontrado papas que igual han sido relativamente conservadores en determinados pensamientos, como fue Juan Pablo II, pero sin embargo en lo social muy avanzado, con lo cual rompía el esquema clásico de derecha, izquierda, conservador, socialista o liberal, ¿no? Yo creo que es difícil encajar ahí. De hecho, desde León XIII, desde la Rerum Novarum, se empezó a hablar de la tercera vía, porque en la Rerum Novarum había una crítica muy clara y explícita al socialismo marxista, pero también había una crítica al liberalismo, y se habló de que la doctrina social de la Iglesia era una tercera vía, como una vía intermedia, ¿no? La Iglesia siempre ha negado ser la tercera vía, pero siempre se ha movido ahí las reflexiones. Yo creo que es difícil encajar a ningún papa, y creo que León XIV no podríamos decir que es socialista, como tampoco podemos decir que no es socialista, porque yo creo que está anclado en el pensamiento social de la Iglesia, y en algunas ideas convergerá con ideas socialistas, en otras ideas convergerá con ideas democristianas, en otras ideas convergerá con partidos que están muy fuera del sistema o del núcleo del sistema, pero sobre todo lo que se le puede pedir, lo que debemos pedirle y exigirle a un papa es que sea evangélico, es decir, que se sitúe en una apuesta clara y explícita por los más pobres y los más frágiles. Y en ese sentido habrá mucha gente que diga que es comunista o que es socialista, ¿no? El mismo Papa Francisco decía: dicen de mí que soy comunista, que soy peronista, y yo lo único que soy es seguidor del Evangelio, porque en el centro del Evangelio están los pobres. Entonces yo creo que esas categorías son difíciles de poner a un papa, porque tratan de romper esas matrices, y porque esas matrices después, con su práctica, su experiencia y con su enseñanza, suelen romperse. La primera encíclica de la doctrina social de la Iglesia no es el primer documento de pensamiento social de la Iglesia, que desde que hay Iglesia hay pensamiento, pero sí se inaugura lo que oficialmente llamamos doctrina social de la Iglesia, y fue escrita en un momento tremendamente clave, un momento eje. Fue un cambio civilizatorio radical, un cambio que suponía un cambio migratorio del campo a la ciudad, un cambio en el modo de producción, un cambio en los imaginarios, un cambio en las costumbres de las personas, y además aparecía una ideología por primera vez, de alguna forma, de manera coherente y consistente, que era alternativa al liberal capitalismo, que era el socialismo. Y en ese momento la Iglesia se quedó, León XIII, desde muchos previos de su doctrina política, desde muchos previos de movimientos católicos que estaban especialmente en Centro Europa pensando en lo social: aquí tiene que haber una palabra de la Iglesia. La única palabra sobre lo social no puede ser del ámbito del socialismo marxista, sino que la Iglesia desde el Evangelio tiene que tener una palabra. Pero es importante situarnos en un momento de auténtico cambio civilizatorio. La sociedad que estaba naciendo era una sociedad radicalmente distinta desde lo interior a lo exterior a la sociedad que habíamos
hemos vivido, en los modos de producción, en la política, en las creencias, en las prácticas. Y en ese momento, por eso fue una encíclica tan profética que en algunos sitios los obispos no dejaban leer a sus curas la Rerum Novarum porque le parecía algo impropio de la doctrina de la Iglesia que se metiese a ver cuánto hay que pagar por un salario, o qué es justo e injusto en el trabajo, o si tienen derecho a organizarse sindicalmente los trabajadores. Y yo creo que hay que leerlo en ese momento, y creo que el momento que vivimos tiene ciertas correlaciones con aquel momento, porque estamos viviendo, estamos sufriendo un auténtico cambio civilizatorio. Yo creo que el Papa se encuentra en un momento de transición muy profunda y de transición y metamorfosis de lo social, que diría Beck. Y en ese sentido yo creo que el Papa tiene como 4 escenarios básicos que tendrá que pensar. Algunos de ellos ya lo ha adelantado él, pero yo creo que tiene que empezar por deslegitimar la cultura del descarte. Yo creo que el Papa Francisco, de una forma evidente, ha planteado que hay población sobrante, que hay descartados en la sociedad. Pero curiosamente estamos viviendo un momento donde se legitima a esa población sobrante, donde la necropolítica tiene legitimidad, tanto institucional como política como social. Y yo creo que hay que afrontar esa deslegitimación de la cultura del descarte. No simplemente señalarla, sino deslegitimarla de una forma radical y muy importante. La segunda es la cuestión antropológica, que es la que él ha avanzado. La inteligencia artificial, la digitalización del mundo es un reto a pensar qué es la persona, ¿no? Decía Benedicto XVI en Caritas in Veritate que la cuestión social se había tornado una cuestión antropológica. ¿Qué es ser persona? Y yo creo que esa pregunta redunda con mucha más intensidad en estos momentos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Cómo queda la persona? ¿Cuál es la esencia de la persona? ¿Cuál es la relacionalidad de la persona? ¿Es un robot una persona? ¿Podemos hablar de tecnopersonas? Y yo creo que hay que hacer una reflexión profunda en el ámbito antropológico, porque la cuestión social es la cuestión antropológica. En tercer lugar, yo creo que está el reto de lo político. La degradación desde los principios del año 2000 de los gobiernos democráticos está siendo muy intensa. Y no solo en países que llamamos fallidos, no solo en países azotados por la guerra, sino en países de larga tradición democrática. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Brasil, España. Es decir, vivimos con democracias de baja participación, de baja intensidad. Hay un declive de lo democrático y sin embargo hay un crecimiento de lo autoritario. Cuando vemos cómo los partidos de ultraderecha están creciendo, nos damos cuenta de esa vuelta del autoritarismo que tenemos que pensar y reflexionar para enfrentarnos a él. Y por último, yo creo que hay un reto que es fundamental, que es retornar a la esperanza. Creo que vivimos en una sociedad desesperanzada y uno de los resortes de la doctrina social de la Iglesia, desde el relato del Evangelio, del Jesús que se compromete con la justicia, que se compromete con la esperanza, que se compromete con los más pobres, es necesario retornar a que no nos roben la esperanza, que decía el Papa Francisco. Y en ese sentido yo creo que tenemos que poner esa deslegitimación de la cultura del descarte, que tenemos que afrontar la cuestión antropológica, que tenemos que repensar la política y tenemos que retornar a la esperanza que brota del Evangelio de la Misericordia.